Hola a todos nuestros amigos de Fundación Japonista Chile. Nos encontramos en una nueva entrevista japonista aquí para nuestro canal de YouTube y nos encontramos en Voz Studios Arts gracias a nuestro miembro japonista Fernando Villaronga, quien nos permite grabar acá este nuevo formato de entrevista japonista. Así que en primer lugar, gracias a Fernando, que está aquí detrás de cámara. Un aplauso para Fernando, por supuesto. Gracias a Fernando por recibirnos acá y en las futuras entrevistas que van a venir. Y bueno, en esta nueva entrevista, ya lo están viendo aquí en las cámaras, nos acompaña Oriel Rodríguez, que seguramente ustedes lo han visto en algunos de los videos virales que tiene, que son muy entretenidos, que han salido en Hola Japonés. Así que aquí nos acompaña el traductor de idioma japonés y profesor de idioma también japonés, Oriel Rodríguez. Bienvenido, Oriel. ¡Aplausos! Muchas gracias. Gracias primero, Oriel, por el tiempo, por haber venido de Limache para grabar esta entrevista. Como te dije, mientras veníamos caminando, tengo un profesor que es amigo de Limache y sé el esfuerzo que es viajar toda la semana en bus. Así que gracias por venir este día sábado. ¿Cómo llegaste a Santiago? Todo bien. Qué bien. bueno, No, qué bueno. súper rico, así que. Ya, qué bueno. Bueno, y como ya han visto en la entrevista anteriores, primero para conocer cómo nació Hola Japonés, vamos a conocer, por supuesto, a la persona que está detrás y los orígenes de esta idea. Así que, para empezar, Oriel, cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos a la cultura japonesa? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿En qué momento lo descubriste? Cuéntanos esto. Perfecto, mira, hablamos de eones de años atrás. No sé, cómo decirle. Prehistóricamente hablando, estamos hablando de cuando tenía alrededor de 15 años. Pero en realidad esto no había ocurrido desde esa época, sino que mucho antes. Ya. Por supuesto, estuve en esa época preciosa donde podíamos ver anime todo el día por Pipiripao. Estamos hablando de los 90, ¿verdad? Estamos hablando de los 90 a finales de los 80. Estamos más o menos en el mismo rango etario, entonces. Cierto, ya. prácticamente. Entonces, desde ahí, obviamente, veíamos todo esto de anime Candy Candy, veníamos Mazinger Z, ¿cierto? Etcétera. Entonces, desde ahí en adelante fue cuando, bueno, sin querer en realidad, porque en esa época no teníamos conciencia de que era anime ni nada. O sea, claro. y simplemente se fue dando de manera orgánica, yo creo que hasta mi adolescencia. Y de ahí en adelante fue cuando dije, esto es lo que quiero en la vida, fue cuando descubrí la carrera. Alguien de otro curso me dijo... ¿De curso de colegio? El curso de colegio, efectivamente. La persona que yo iba en el B, la persona que iba en el A me cuenta, oye, ¿sabes qué? Encontré esta carrera donde hay japonés e inglés. Y yo era muy fanático del inglés en esa época. Ya. Y claro, justo como que estaba la época entre Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya, mezclamos las cosas. La época del oro del anime en Chile. Exactamente, acá. Se conjugó todo de una manera súper linda y finalmente es como dije, esto es lo que quiero hacer de aquí en adelante. Aquí descubrí en el fondo lo que era Japón en sí, me profundicé mucho más. También estaba justo una mezcla con el tema de los videojuegos. Entonces dije, alguna vez yo quiero traducir videojuegos. Eso era como lo que apuntaba en esa época. Ya. Y así que terminé en esto que estoy haciendo hoy en día. Mira, ya como mucho. Hasta ahora todos los invitados que hemos tenido en esta entrevista, más o menos todos venimos de la misma escuela. Exacto. Que es el anime que nos llegó atrás de la televisión abierta. Bueno, y después entraste a la universidad. Sabemos que te titulaste de licenciatura en lingüística aplicada, de traducción, mención inglés-japonés, y con el título profesional de traductor mención inglés de la Universidad de Santiago de Chile, donde justamente está esta carrera que nos mencionó. Y bueno, entraste ahí a estudiar traducción en inglés y ¿cómo fue que te decidiste entonces ingresar a esa carrera? Porque había otros lugares en ese momento donde habían otros, podías aprender idioma en otra universidad o esa fue la que te Esto es súper convenció. interesante porque, bueno, primero obviamente estuve un poco contra la corriente, ¿ya? Porque dentro de mi casa, mi familia, hay gente que me apoyaba, gente que no, porque tenía que ser ingeniero. Es más, yo estudié para ser ingeniero en el fondo. Me metí toda todo el colegio para el lado matemático. Pero como te decía anteriormente, el tema del inglés me llamaba mucho, me motivaba, y como esta carrera tenía japonés e inglés, yo creo que era perfecto para ese momento, en realidad, donde además había conocido a muchos amigos que estaban en la tendencia. En esa época nos conseguimos, ¿te acuerdas? Que nos conseguíamos discos, nos conseguimos MP3. Sí. Y eso sumémosle además que en esa época, en el año 98, por ahí 99, perdón, justo en Puente Alto, en esa época estaba viendo en Puente Alto, había una radio que era comunal, y creo que esa fue la primera radio que hubo relacionada con el anime. Y claro, gracias a eso un poco conocí a toda la gente que conozco, amigos hasta el día de hoy. Y claro, eso obviamente impulsó que definitivamente decidiera tomar esta carrera después que saliera, y algo que quizás no muchos lo saben, pero
Yo solamente aposté a esa carrera. A esa carrera, o sea, está en mi cartón de 8 posibilidades, ¿cierto? Ya, Aposté sí. solamente a ese cartón, a ese número. Oh, O sea, ¿era eso o nada? ya. ¿Y quedamos? Finalmente quedé. Wow, mira, bien eso. Arriesgado también. Totalmente. ¿Esto fue inicio del 2000? Esto fue, claro, Final yo de los entré a la 90, universidad en el año 2003 aproximadamente. Ya. Entonces, claro, sí, en Ya. el año 2003, exacto. Ah, hoy hice una apuesta arriesgada. Para esa época, como tú dices, la carrera de traducción japonés. Esa fue la última prueba de aptitud académica, además. No, Imagínense, estamos hablando. Estás dando pistas para que la gente saque sus conclusiones del rango etario. Claro, así más o menos fue como se consiguió en el fondo toda esta lección. Ya. Sí, más encima entiendo que has luchado contra la corriente porque en esa época cuenta se decía mucho que esto del manga anime y la cultura otaku era algo pasajero, era moda que iba a pasar. Entonces como que algo infantil iba a pasar y estudia algo serio. Claro, ¿no? Y aparte de eso, o sea, todos los comentarios que habían, o sea, no sé, de repente mi mamá comentaba así a otras personas con respecto a lo que yo iba a estudiar y la gente decía, ¿Japón? O sea, irse a Japón es imposible irse a Japón. O sea, estamos hablando también que en esa época, año 2000, un pasaje solamente de ida costaba alrededor de 4 millones de pesos. Exacto. O sea, estamos hablando de previo todo este tema de los tratados internacionales, entonces era prácticamente, o sea, nadie en esa época podía Era una viajar a apuesta Japón. arriesgada para la gente. Claro, o sea, imposible, o sea, ¿qué iba a sacar allá? ¿Qué había allá? Entonces la gente no tenía como esa percepción que tenemos hoy en día Sí. del viajar, de poder comprar cosas afuera, menos del internet. O sea, el internet sí o sí era algo como todavía un poco tan, o sea, no todos tenían internet en sus casas, ni los teníamos en el bolsillo tampoco, no Menos. Eso, claro, eso. A puro computador de la sala de computación del De colegio. la sala de computadora. Claro, ¿cierto? Sí, o sea, ya nosotros en esa época, 2003, ya teníamos en las casas ya banda ancha, ¿cierto? Ya podíamos tener esos lujos, pero no era algo tan masivo aún, como lo es ahora. Sí, sí. Ah, mira. Y bueno, este gusto por Japón que nos has mostrado, de la cultura pop, especialmente no engancha algo, sabemos que te ha llevado, has tenido la oportunidad de viajar a Japón también. Como el sueño todo otaku de esos niños en los 90 que decimos, tuviste ir a Japón. Cuéntanos, Ariel. Bueno, ya sé, cuando veníamos caminando para acá, te spoileé la pregunta. Ya sé que he ido 2 veces. En Japón, ¿qué lugares tuviste la oportunidad de visitar? ¿Y cuáles son los lugares que más te gustaron? Bueno, yo hice 2 viajes. El primer viaje lo hice en Japón en el año 2015. ¿Ya? Esto fue cortito, así como 10 días. Que no se lo recomiendo a nadie. No se lo recomiendo a nadie. Yo tampoco. ¿Ya? Yo estuve 7. Imagínense que 10 días, o sea, ni siquiera fueron 10 días, porque ya restamos los 2 primeros que son del los viaje, del viaje, o sea, sí. prácticamente son 8. Y fue todo como súper, o sea, no sé, yo creo que fue quizás algo de estar como en el paraíso, yo creo, así, sin duda. De hecho, o sea, yo siempre cuento esto cuando me preguntan cómo fue tu primer viaje. Es como que uno está en Estados Unidos y está así como tenso todo el rato, está como el tema del cómo se da aduanas, qué sé yo, y están todos estos mastodontes así tratando de preguntarte así de dónde va y qué sé yo. Un poco súper caótico y da miedo. Sí. Pero después uno llegando a Japón es como que las aguas se calman. Sí, entonces como que todo, es como que todo así en silencio. Y uno dice... Y todo expedito y eficiente. Sí. Claro, es como estamos en casa, ¿sí? Siento uno que estamos en casa. Entonces, más o menos esa es la sensación que tuve la primera vez. En esa época nos quedamos alojando en la casa de una... Bueno, cosas que uno estando trabajando en japonés tiene ciertos privilegios quizás o ciertas quizás contactos. Entonces ahí en esa época nos quedamos en la casa de una persona que conocíamos. Y bueno, fue así como viajes todos los días prácticamente. Sí, o sea, si eran tan pocos días que hay que aprovecharlo. Exacto, nosotros nos asentamos esa vez en Shizuoka, que es un lugar súper lindo. Encuentro que es un lugar así como que a la gente que no le gusta el caos de Tokio y tampoco las lugares grandes, Shizuoka es como perfecto. ¿Sí? Es una ciudad como más o menos chiquitita en comparación con eso. Queda cerca de Tokio. Eso queda más o menos como a 1 hora de Tokio. ¿Ya? Y ¿cuál es el tema? Que acá yo creo que fue, como les digo, o sea, en 7 días fue como, ya, un día a Tokio, un día a Osaka, un día a Kioto. Así estuvo, fue un día cada día. Y eso, o sea, fue así como no parar hasta el último día que nos devolvimos a Chile. Así, impresionante. ¿Y de esos lugares serían tus favoritos? Yo creo que Shizuoka sí, uno de los top para mí. O sea, como que a lo mejor si algún día me quisiera como quedar toda la vida, podría ser Shizuoka un spot, pero súper lindo. O sea, hay de todo, no es un lugar así como tan grande, también hay mucha gente, ahí se nota también que hay mucha gente mayor también viviendo.
Entonces, sí, es un lugar a mí que definitivamente me dejó, pero encantado. ¿Qué otra cosa? ¿Y el segundo viaje? ¿Ese fue más calmado, más extendido? O sea, fue como de todo en realidad, porque el segundo fue un mes. Ah, ya bien. el segundo mes. Estuvimos ahí la base en Osaka. Ya, la base en Osaka. Y también, bueno, ahí también conocimos. La primera vez que fuimos fue a Osaka y también fue como el día solamente. Conocimos ahí todos los lugares turísticos que uno puede conocer un día en realidad. Pero la segunda vez, yo creo que en cierto modo fue un poco más calmado en ese sentido porque teníamos la extensión, teníamos esta extensión de tiempo. Y así, por ejemplo, nos metimos a lugares así residenciales, que la gente no... Bueno, la gente que va de viaje siempre va como a conocer solamente los puntos turísticos como principales, pero nosotros ir como al día a día, y la gente notaba que éramos extranjeros, era como una experiencia totalmente distinta. Porque ahí, primero que todo, es que ahí no se habla inglés, pues, en esos lugares. Ahí sí que en esos lugares, como no son turísticos, no está pensado para que la gente hable inglés. Sí. Entonces la gente trataba de explicarme cosas, ¿cierto? Yo entendía súper bien, pero la gente se sentía un poco como presionada porque no podían hablar inglés. Entonces era como lindo y a la vez como un poco... como que me daba un poco de pena por ellos porque estaban tratando de darlo todo y no podían. Pero decía, no, tranqui, si esto no necesitamos. Pero tú le hablas en japonés, por supuesto. Yo le hablaba, claro, en japonés. Sí, igual querían responderte en inglés. En inglés, claro. Simplemente para hacerme sentir bien. Para hacerme sentir bien. Mira. Así que más o menos un poco como eso encuentro que eso fue súper rico. Porque el lado B de Japón yo creo que es mucho más, por así decirlo, más llenador. ¿Ya? Sí. O sea, porque ya uno, el primer viaje ya conocí todos los lugares más o menos que quería conocer, así como, no sé, el Sky Tree o no sé... Todas esas cosas que son muy de tele, muy de... De paquete turístico. De paquete turístico, exacto. Pero la segunda vez, ir a perderse, por ejemplo, no sé, me acuerdo que dijimos, vamos a un Bukov, así como le dije por hola, vamos a caminar a un Bukov que estaba súper lejos. Entonces, ¿qué había que hacer para llegar allá? Había que, por ejemplo, bajar debajo de un puente, y el puente yo no cabía, entonces tenía que bajar un poco como agachado del puente, ¿cierto? Bajo nivel, salíamos a un parque, estaban las señoras con los niños. Entonces, yo creo que eso a mí me llena mucho más justamente que ese concepto de paquete turístico. Sí, o sea, de más que turista y como de viajero, como de aventurero. Exacto. Estoy muy de acuerdo. También yo en los pocos tiempos libres que tuve cuando fui hice lo mismo. Es como Google Maps, quiero ir para allá. Puf, y voy caminando así. Muy interés. Además los paquetes turísticos en Japón valen más caro también. También, son mucho más caros. Sí. Y también es todo como rápido. Entonces, eso no puedo lidiar con eso a esta edad. Así que prefiero mucho más tener esa libertad de poder conocer. No importa perderme en realidad. Pero yo creo que es súper significativo esa experiencia. Sí. O sea, recomendable. Recomendable totalmente para todos. Y sobre todo en un país tan seguro que usted se pierda, no le va a pasar absolutamente nada. Exacto. Compro ahí también, yo andando a las 12 de la noche en Tokio, mucho más seguro que andar aquí en Santiago Centro. Claro, de todas maneras. Claro. Y sí. Así que hagan la caso, Oriel. Ahí, buen dato. Totalmente. Y bueno, ya hemos conocido tu profesión, Oriel, tu viaje a Japón fascinante, ya sabemos cómo te encauzaste en la cultura japonesa, pero ahora tu proyecto actual. Y aquí es donde volvemos a lo que dije al inicio. Mucha gente ha conocido la japonés por esos reels interesantes en que vemos cosas hechas made in Chile, pero dobladas al japonés, que son muy chistosas, son muy innovadoras. Entonces ahí queremos preguntarte, ¿cómo nació esta idea Hola Japonés? ¿Cuándo nace? ¿A ti se te ocurrió la idea? ¿Tú tenías alguna idea para dónde causar esto? Cuéntanos, ¿cómo nació esta idea de crear Hola Japonés? Mira, en realidad Hola Japonés ha existido como siempre, así como... Hagamos cuenta que después que salí de la universidad fue cuando seguía haciendo clases de japonés, de manera particular. Ahí nos conocimos. Claro, nos conocimos, ¿cierto? ¿Te acuerdas de esa época en Puente Alto? Imagínate, o sea, era como que... Dije, esto tiene que conocer, todo lo tiene que conocer. Además, pensemos además que en esa época estudiar japonés era un lujo. O sea, estaba todo sectorizado, ¿cierto? Había gente que pagaba como curso a... ¿cierto? Súper caro, que está bien en realidad, porque claro, o sea, la cantidad de gente que quería estudiar japonés en esa época tampoco era tanta, entonces... Ley de oferta y demanda. Exacto. Como tampoco podían cobrar más. Eran otros tiempos, entonces, claro, en esa época existió, claro, esa primera iniciativa, que después con el tiempo fue un poco como evolucionando y ya como después lo que pasó con todo lo del 2019 y 2020, que fue
un tremendo suceso. Creo que ya por fin como que logré captar como todo lo que se necesitaba para empezar a hacer una idea que fuera un poco más cercana a la gente. Que eso es lo que encuentro que es primordial. O sea, todos los cursos japonés tienen o sea, en esa época tenían una idea siempre un tanto comercial de hacer el japonés. No existía, porque también, o sea, en esa época no existía como la gente que quiere aprender japonés porque me encanta. O sea, existía en realidad, pero quizás no era tan masivo y también no era tan alcanzable. Sí. Entonces, bueno, con este tema de la pandemia fue que justamente todo se dio de manera súper natural. Y de hecho, cuando fue el tema de la pandemia, fuimos los primeros en decir, ok, esto se cambia todo este formato online, que de hecho ya teníamos la experiencia anterior, porque ustedes tampoco lo sabían, pero nosotros en un primer emprendimiento, nosotros fuimos uno de los primeros acá en Chile en hacer como clases online, en esa época con Skype, y nos fue pésimo, así, horrible, porque imagínense, o sea... ¿De qué año estamos hablando hoy? Más o menos 2011, 2012. O sea, la gente aquí... ¿Qué persona quería estudiar con una tele al frente? O sea, no tenía ningún sentido. Sí. No era el momento. Entonces... Fueron adelantados a su época ustedes. Más o menos, claro. O sea, igual teníamos ciertos alumnos. De hecho, ustedes estuvieron acá en la Kiyoko también, que en esa época comenzamos con ella a estudiar japonés, así más o menos. Entonces, claro, nosotros teníamos la experiencia más o menos de cómo funcionaba. También mi experiencia, haber trabajado con japoneses, siempre entendí un poco que el concepto no iba tampoco por el tema de estudiar mucho dentro de una clase, sino que también acotar un poco más los tiempos, pero también permitir a la gente que esto sea intenso pero corto. ¿Ya? O sea, ¿esto por qué razón? Mucha gente pregunta en los japoneses por qué nuestras clases son puños más cortas quizás que los otros institutos, pero si ustedes lo analizan bien, si ustedes son capaces o quizás alguna vez tienen la experiencia de conocer cómo son las clases japonesas, las clases japonesas para niños, por ejemplo, son de 45 minutos. Sí, esa es la hora pedagógica recomendada. Exacto, entonces después de esa clase de matemática o de español, se cortaba y después teníamos otro ciclo, otro bloque. Entonces eso nos permitía... O sea, eso les permite a ellos que esto fuera un programa mucho más acotado, pero a la vez también es mucho más fácil de seguir una línea conductora con respecto a cada clase. Sí. Entonces nosotros igual quisimos copiar un poco como ese modelo y darle como esa sensación un poquito más japonesa, donde fuera intenso, pero aprendí todas estas cosas en una hora, así que no lo puedo creer. Yo di fe de eso. Yo tuve un curso básico con Fernando. Todo un curso yo no pude seguir lamentablemente por tiempo, justamente por aquí japonistas, pero Fernando sí. ¿Cierto, Fernando, detrás de cámara? ¿Que el curso bueno? ¿Te gustó? Sí, Fernando. Pero sí, me recomendaba, es verdad. Es mucho más como, a mí me pareció más como ese formato. ¿Cierto? Sí, entonces yo creo que dentro de toda esta idea también me gustaría un poco, o sea, llegar y tratar de un poco de implantarlo quizás dentro de la misma, o sea, cultura chilena. O sea, imagínate, tienes ¿cuánto? 40 niños, de repente de 8 años, 9 años. Yo he estado en clase con niños chiquititos. Sí. Entonces, imagínate quizás acotar un poco el tiempo, quizás poder programar mucho mejor todo tu contenido. Y yo creo que podríamos hacer un súper buen ajuste, ¿ya? Sí. ¿Cierto? Porque... Así es verdad, los tiempos van cambiando y yo creo que también el contenido que nosotros consumimos con respecto al educativo también es mucho más corto hoy en día, ¿cierto? Sí. O sea, la gente, estamos hablando de que una clase, ¿cierto?, de 1 hora y media, ¿cierto?, donde se juntan los dos bloques, podría ser un TikTok perfectamente. Exacto. Sí. Y bueno, ya nos contaste el origen de Hola Japonés. Qué bueno que Hola Japonés haya sido un proyecto nacido en pandemia y que lo aprendí en pandemia sirvió para sacar adelante. Claro. Porque hay muchos proyectos que se destruyeron por culpa de la pandemia. Pero acá tenemos el caso de que algo apareció ahí y funcionó. Hasta el día de hoy se mantiene. Y ahora que ya está funcionando la japonés y que han tenido varios alumnos, ¿cuáles son los desafíos hoy en día que han tenido, ya que el contexto cambió, ya no es pandemia? ¿Cuáles son los desafíos que siguen teniendo usted en Hola Japonés, y ya que hoy en día uno encuentra clases de japonés en distintas partes? O sea, ¿qué se enfrentan hoy día ustedes? Yo creo que un poco más que un desafío, yo creo que nosotros estamos centrándonos en buscar nuestra identidad, ¿ya? Porque al principio uno, es como... Quizás en un principio nosotros igual queríamos ser como la escuela clásica, así como, o sea, no se consiguió de esa manera, sino que simplemente se dio así, ¿cierto? De que se hacen clases y solamente esto termina, ¿ya?
Pero yo creo que aquí, gracias a las redes un poco, y gracias a la gente también que nos empezó a seguir, Sí. fue cuando empezamos a entender que finalmente todo esto se hace por ellos mismos, o sea, por la gente. Hay muchas necesidades en realidad que están surgiendo hoy en día, y en la cual nosotros empezamos a ser parte justamente de esa como corriente de lo que necesitaba la misma gente. Porque antiguamente era muy típico el estudiante que quería estudiar japonés, que era diseñador, era como programador. Es más o menos se entendía un poco. Pero hoy en día tenemos gente que son médicos, que son, no sé, constructores civiles. Y finalmente yo creo que Hola Japonés está dando un poco como ese rumbo. O sea, que no solamente que la gente vaya con este pensamiento que va a estudiar japonés para... No sé, por ejemplo, que a mí me encanta igual, o sea, como para ver anime sin subtítulos y todo eso, sino que es válido, por supuesto, ¿cierto? Pero quiero que igual que la gente se dé cuenta que el poder del japonés puede llegar mucho más allá, sobre todo con las cosas que uno propiamente tal quiera conseguir en la vida, como por ejemplo, o sea, imagínense, de repente yo pensaba, o sea, con todo este tema del envejecimiento de la población en Japón, toda esta gente de acá que estudia trabajo social o que tenga que ver algo con traumatología, ¿cierto? Unas cosas, o sea, que tenga que ver un poco más con la gente mayor, o sea, los conocimientos que están allá estudiándose, de esta gente, no sé, mandarla de aquí a Chile para allá, porque Chile vamos más o menos como en la misma tendencia. Yo creo que los conocimientos van a venir aquí mucho más frescos y tendríamos quizás gente mucho más preparada, quizás, o más competitiva que quizás, no sé, el resto de los países de Sudamérica. Y creo que estas dos cosas se van conjugando: el amor por Japón, el amor por ver anime, el idioma, más mi profesión, porque nosotros solamente sabemos hablar japonés, nada más, o sea, no... pero con todos estos talentos posteriores, yo creo que sin duda nuestro proyecto vaya más allá, o sea, que pueda tener estos profesionales en futuro, a futuro, perdón, y que podamos tener un mejor país. Esa es nuestra idea a futuro. Interesante, y tiene más sentido. Y qué bueno que tengan esa mirada, porque hoy en día con los tratados comerciales y de cooperación que existe en Chile y Japón, qué bueno que apunten hacia allá, porque claro, hoy día, qué bueno que los profesionales no solamente quieren aprender idioma japonés por el videojuego, por el anime, sino porque dices tú que Japón, que es un país que esté avanzado en tantas materias que Chile no lo tiene, y hay muchos profesionales que año a año postulan a las becas del gobierno japonés, por ejemplo, la Monbu Kagabucho. Entonces, qué bueno que estos profesionales estudien de Japón y traigan esos contenidos para acá y lo bajen aquí con su profesión. Y no solamente eso, porque ¿qué es lo que sucede? Es que hay una cosa que quizás no se habla mucho, es que Japón funciona de manera muy práctica entre todas las soluciones. O sea, ellos están siempre buscando y dándole vuelta a la solución, ¿cierto? Para tener ciertas mejoras en el día a día. Yo les cuento, por ejemplo, un caso que trabajé también hace tiempo atrás con una institución japonesa. Y cuando la gente de acá, o sea, los chilenos fueron a Japón, quedaron así, pero prácticamente emocionados, así como en shock. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vieron que habían ciertos lugares donde estaba pensado para gente que tenía algún tipo de, ¿cómo se llama?, discapacidad de móvil. Entonces, era simplemente que los japoneses tenían unas mesas y tenían una especie de entresacado para que pudiera caber la silla de ruedas. Y cuando ellos vieron eso, dijeron, no puede ser esto. No puede ser esto. Otra persona también me contó, y esta es una historia pero es increíble, una persona me contó que también llegaron como una auditoría japonesa, trabajaron en una empresa como de salmones, ¿cierto? Yeah. Estoy seguro muy bien, ¿cierto? Pero más o menos la idea es lo que viene acá. Él decía que, bueno, el auditor japonés encontraba, no dijo nada, por supuesto, pero cuando preguntaba ciertas cosas sucedían ciertos como choques culturales. Entonces le preguntaba a la gente, por ejemplo, de contabilidad: oye, tráeme por favor esta carpeta del cierto año para ver más o menos cómo va el tema de las cuentas. Y la persona traía y decía, ay, no sé si este año no. Entonces, ¿qué pasó? El japonés llegó, tomó todas las carpetas. Entonces estaban todas en orden cronológico. Las puso arriba de una repisa y adivinen qué sacó. Sacó un washi tape, ¿cierto? Esto es como scotch. Y puso esto así, el scotch arriba. Y empezó a cortarlo. Y todos quedaron así, ¿qué está haciendo? Y claro, pues, teniendo el washi tape así, de manera diagonal, hizo un rompecabezas, un puzzle con las carpetas. O sea que finalmente la persona que llegara acá a ordenar todo eso, él ya no sabía que estaba todo ordenado, sino que él sabía que teniendo el orden con este papelito en medio, podía descubrir en dónde estaba
cada año, de cada cartera en cada año. Entonces, se dan cuenta que de repente habían soluciones súper simples a cosas que, claro, que causaban un estrago gigante en todo el proceso que había de la misma empresa, pero solamente pensando de otra manera nomás. Pragmatismo japonés. Exactamente, entonces no es necesario como que voy a Japón y voy a estudiar un doctorado para dar cosas, sino que solamente usted, o sea, gente que ni siquiera a lo mejor tenga estudios, vayan a Japón, revisen esas cosas que son súper simples. Y son cosas que no son necesariamente de la formación profesional, sino son cosas cotidianas y prácticas del día a día. Efectivamente, entonces esas cosas las traen acá y les prometo que las vidas les va a cambiar, pero un montón. Sí. Interesantísimo. Anoten los comentarios. Eso para los que vayan a hacer una beca a Japón. Eso, fíjense en la vida cotidianidad del japonés y cómo dar estas soluciones prácticas a temas empresariales, sociales, caseros, de la vida, efectivamente. Y ya va a ir terminando, Ariel. Ahora, mirando a futuro, si es que se puede decir, por supuesto. Por supuesto. ¿Cuáles son los planes que tiene usted a futuro con Hola Japonés? ¿Quieren expandir alguna cosa? ¿Quieren incorporar algo nuevo? ¿Quieren probar con algo? Cuéntanos si es que se puede adelantar algo ahí de... Mira, en realidad es algo que se está dando también hoy en día, que nuestro blog, gracias también a ustedes en realidad por preferirnos. Y por difundir acá. Somos uno de los, hoy por hoy somos de los tops de contenido japonés acá en Chile. Ya, bien. Entonces estamos rankeando prácticamente como número 1. Felicitaciones Felicitaciones públicas. No, y gracias a ustedes también. Si ellos también, los chicos los japoneses también están colaborando últimamente con contenido, pero aún así, o sea, más que nada, bueno, tanto ustedes como la gente que nos está leyendo, nos está prefiriendo, y eso está causando que desde México, desde España, la gente está preguntando por nosotros. Hemos sido también citados en otros estudios, también en Wikipedia. Bien. Así que eso yo creo que es uno de los proyectos que vamos a seguir trabajando mucho, subiendo más contenido, sobre todo para la gente que le gusta la lectura y conocer mucho más de ese Japón, como no solamente también, o sea, estamos hoy por hoy trabajando con el tema de las clases también, subiendo contenido relacionado con gramática, que tampoco existía a nivel nacional. Y además estamos agregando justamente estas cositas como culturales, de repente reseña, qué sé yo, para que justamente la gente que esté interesada en indagar mucho más en lo que es la cultura japonesa pueda hacerlo totalmente gratuita dentro de nuestro blog. Así que de verdad le agradezco a todos por ese lado. También estamos trabajando con emprendimientos. De hecho, ustedes pueden ver de repente hay entrevistas que estamos haciendo en el mismo blog, tratando de dar la visibilidad para que también empecemos a sentir un poco más que hay gente con esas ganas de poder ofrecer esta experiencia japonesa acá en Chile. Y como les digo, mi sueño finalmente es eso, es que ustedes tomen como la iniciativa, traten de traer cosas. O sea, últimamente me da felicidad que haya mucha gente vendiendo cosas japonesas acá en Chile, que podemos comprar discos acá, ¿cierto? Y entonces sigan motivándose a hacer ese tipo de cosas. Cualquier cosa que ustedes necesiten, por supuesto, nosotros vamos a estar ahí tratando de ayudarlos y apoyarlos con algo. Sí, muchas gracias. Sí, esa es la imagen que da la japonés hacia afuera. Hablando como seguidor de la japonés, entretenido, es como un espacio de acogida, hay datos interesantes, se siente el Japón más cotidiano también a través de los japoneses, que maravilloso. Muy recomendado que visiten las redes sociales de los japoneses. Y el blog sobre todo, porque el blog por supuesto, está cada vez más intenso. Y que van a estar, por supuesto, los links aquí en la descripción del video van a estar. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, Ariel, ahora es el momento de difundir a los japoneses, como te había comentado, así que aquí dirígete a la gente que nos está viendo. ¿Cómo llegan a usted? ¿Cómo les puede contactar? ¿Dónde escribir si quieren un curso de idioma? Redes sociales de Hola Japonés. Comentar a la gente, ¿dónde están? Por supuesto, estamos en todas las redes, estamos en TikTok, en YouTube, estamos también por WhatsApp, así que solamente ustedes tienen que poner Hola Japonés. Le vamos a dejar abajo también el número de teléfono, si quieren enviar un WhatsApp o qué sé yo, pueden contarnos con nosotros ahí. Bueno, nuestra cuenta actual de Instagram tiene 26.000 seguidores, entonces desde ahí ustedes pueden comunicarse con nosotros. Sobre todo también estamos buscando, como les decía, muchos emprendedores, gente que se quiere ir a Japón también, pueden contactarnos con nosotros porque tenemos distintas alternativas para ustedes. O sea, también estamos haciendo ciertos talleres para que ustedes puedan irse a Japón. Estamos haciendo también taller de Kaiwa para que puedan conversar en japonés totalmente gratis. Y también estamos con esta idea de hacer esta campaña, ¿cierto? Para que emprendedores, ¿cierto? Puedan estar colaborando con nosotros y puedan hacer que traigan más cositas bonitas de Japón, cosa que de sentirme yo en casa. Yo sentirme yo en Japón. Esa es la idea. Esa es mi meta a futuro. Muy bien, muy bien.
Bueno, y antes de despedirte, Ariel, como a todos los invitados que hemos tenido aquí en Entrevista Japonista, te tenemos un regalo. Una cosa simple. Una cosa simple para ti. Mira, te regalamos estas postales y marcapágina original de Japonista. ¡Qué lindo! Fanarts. ¡Qué bonito! Y también sobres. ¿Te gusta Pokémon, imagino? Por supuesto. Por si no tienes también sobres de lo que fue la película Detective Pikachu. ¡Qué lindo! Para tu colección. Oye, qué lindo. Maravilloso, me encantan las cartas Pokémon. Así que, Por eso aprendimos que tengo que regalar 2 sobres, ¿cierto, Fernando? Porque uno es para guardarlo intacto y el otro para abrirlo. Claro, porque yo sé que esto van a costar más caro después. Así que hoy se pasaron. Muchas gracias. Oye, así que muchas gracias, Oriel, por haber venido aquí a esta entrevista japonista. Gracias por la colaboración también que ha hecho con Fundación Japonista Chile. Y mándale saludos a todos los profesores también que están en Hola Japonés. Oye, gracias, chiquillos, por todo eso. Estamos logrando hacer cosas que quizás nunca pensamos que íbamos a hacer en nuestras vidas. Y de verdad gracias a ustedes también, o sea, tanto a la gente que nos escucha, a los profesores que trabajan con la japonesa, a todo el equipo también que trabaja en el staff de marketing y por supuesto a ustedes también, porque gracias por esta colaboración gigante, que estamos dándolo todo y al final recuerden siempre que todo el éxito está en la colaboración, así que justamente eso quería dejar como mensaje. Eso mismo, así que aplauso aquí para Oriel, gracias por haber venido a esta nueva entrevista. Y bueno, pues ahora nos vamos. Y agradecer nuevamente Voz Studios Arts de Fernando Villaronga. Así que si quieren venir aquí a grabar algo, tienen un proyecto, doblaje, cantar y algo, vengan aquí, consulten al link que también les dejamos acá abajo. Está bien, Fernando, ¿verdad? Sí. Voces Arts Studio. Eso, ahí contáctense con Fernando que él les va a dar toda la información si tienen algún proyecto en mente. Así que nos vemos en la próxima entrevista japonista. Hasta la próxima. Chao.